Primera batalla de Seúl, 1950. La primera batalla de Seúl, 1, en coreano, en inglés, First Battle of Seoul, fue uno de los enfrentamientos iniciales de la Guerra de Corea. Ocurrió entre el 26 y el 28 de junio de 1950, tras los combates en la frontera, y tuvo lugar en el área central de la antigua Seúl, donde se enfrentaron el ejército de la República de Corea, Corea del Sur, y el Ejército Popular de Corea, Corea del Norte. Como resultado del combate, las fuerzas norcoreanas tomaron Seúl y el ejército surcoreano se replegó al sur del río Han. Inicio de la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, a las 3:30 de la madrugada, el Ejército Popular de Corea cruzó la línea del paralelo 38 con un ataque relámpago, Blitzkrieg, utilizando tanques T-34 al frente, apoyados por fuego de artillería. Corea del Norte planeó la guerra bajo la premisa de que, si Seúl caía rápidamente, el conflicto se decidiría en su favor. Para ello, dividieron sus fuerzas en dos cuerpos de ejército. El primer cuerpo, con la misión principal de avanzar sobre Seúl. El segundo cuerpo, encargado de apoyar el ataque principal. Corea del Sur no esperaba un ataque a gran escala y solo algunas unidades estaban en alerta por decisión propia. Debido a esta falta de preparación, el ataque norcoreano tomó casi por completo por sorpresa al ejército surcoreano. Desventaja surcoreana y resistencia. El ejército surcoreano estaba en inferioridad numérica, mal equipado y con entrenamiento insuficiente. Especialmente grave fue la falta de armas antitanque, lo que permitió que los tanques norcoreanos avanzaran casi sin oposición, generando pánico en las tropas surcoreanas. Sin embargo, los soldados surcoreanos mantuvieron un alto espíritu de lucha y, en algunos casos, lograron destruir tanques enemigos con ataques cuerpo a cuerpo, utilizando explosivos improvisados. Aunque las líneas de defensa surcoreanas se mantuvieron en varias áreas, la situación era crítica en la ciudad de Uijeongbu, donde los norcoreanos lograron romper la resistencia gracias a su superioridad en blindados. Defensa en la región de Munsan. El 25 de junio, la primera división de infantería surcoreana, encargada de defender Munsan, sufrió una retirada de su 12º regimiento tras los combates en Kaesong-Munsan, perdiendo el control de los puentes del río Imjin. No obstante, las posiciones en la ribera del río se mantuvieron, impidiendo temporalmente que los norcoreanos lo cruzaran. 26 de junio, intensificación de los combates. Desde la tarde del 25 de junio, las fuerzas surcoreanas comenzaron a recibir refuerzos, que fueron desplegados en las líneas de defensa. La brigada de entrenamiento de la Escuela de Infantería reforzó el 11º regimiento. La brigada de la Academia Militar reforzó el 13º regimiento. El 15º regimiento se posicionó en la línea de Uijeong-ri, Bonjilcheon para actuar como defensa final. El comandante de la primera división, el coronel Baek Seon-yeop, estableció su principal línea defensiva en la carretera de la Ruta 1, con planes de cubrir una eventual retirada y lanzar contraataques desde la línea de Uijeong-ri. Ese mismo día, tanques norcoreanos avanzaron por el monte Papyong, al este de Paju. Las tropas surcoreanas intentaron detenerlos con bazucas M9 de 2 y 36 pulgadas, pero fueron inefectivas. Ante esto, recurrieron a explosivos improvisados con proyectiles de mortero y granadas, logrando destruir algunos tanques y obligando a los blindados enemigos a retirarse. Posteriormente, las tropas de infantería norcoreanas fueron rechazadas en combate cuerpo a cuerpo. Contraataque surcoreano en Munsan. En la madrugada del 26 de junio, la sexta división norcoreana cruzó el puente de hierro del Imjin con 5 tanques al frente, iniciando su ofensiva. El 11º regimiento surcoreano resistió, pero hacia las 9 de la mañana, los norcoreanos capturaron una colina estratégica al norte de la estación de Munsan, cortando la retirada de las tropas surcoreanas. Sin embargo, los norcoreanos detuvieron su avance para esperar refuerzos. Aprovechando esto, el comandante Baek Seon-yeop ordenó un contraataque inmediato. A las 10 de la mañana, la brigada de la Academia Militar logró recapturar la colina. Al interrogar a prisioneros norcoreanos, se descubrió que parte del ejército enemigo aún cruzaba el río. Basándose en esta información, a la 1 de la tarde, los surcoreanos lanzaron un ataque con 3 batallones, logrando recuperar su línea defensiva principal. Sin embargo, en ese momento, Uijeongbu había sido ocupada por el Ejército Popular de Corea, EPC, y la 7ª División de Infantería, que defendía la ciudad, se había retirado, dejando completamente expuesto el flanco derecho de la primera división. La primera división del EPC avanzó en dirección a Galleoul, actual Nogok-ri, Baekjeonmyeon, condado de Yeoncheon,
y Gijeon, liderando el ataque con tanques y lanzando un nuevo asalto contra el 13º Regimiento del ejército surcoreano. El 13º Regimiento no pudo contener la ofensiva, y la fuerza principal de la primera división del EPC continuó avanzando hacia el oeste por la carretera 320, amenazando Munsan. Además, una unidad de tanques del EPC apareció en la retaguardia del 11º Regimiento surcoreano, intensificando la ofensiva desde el frente. Finalmente, el coronel Baek Seon-yeop ordenó abandonar la línea de defensa principal y, el día 26 a las 7 horas, ordenó la retirada hacia la última línea de resistencia en Wichon, línea de Bonjilcheon. Las tropas de la línea principal lograron retirarse con éxito bajo la cobertura del 15º Regimiento, que estaba desplegado cerca de Wichon-ri. 27 de junio. Esta sección corresponde a la batalla de Bonjilcheon. En la línea de defensa de Wichon, el 15º Regimiento, incluyendo el 3º Batallón del 20º Regimiento, estaba posicionado en Wichon-ri sobre la carretera 1, mientras que el 13º Regimiento estaba en Donae-ri, actual Boyon-myeon, Paju, sobre la carretera 307, y el 11º Regimiento permanecía en reserva formando la última línea defensiva. Mientras tanto, el 12º Regimiento, que se había dispersado tras los combates en la frontera, estaba reagrupándose en Yeoncheon, antigua región del condado de Sieun. Aproximadamente a las 10 horas del 27, la fuerza principal de la 6ª División del EPC, liderada por tanques, comenzó su ataque contra el frente del 15º Regimiento surcoreano. A pesar de contar con cañones sin retroceso de 57 mm y lanzacohetes bazooka de 2 y 36 pulgadas como parte de su defensa antitanque, estas armas resultaron ineficaces contra los tanques T-34 del EPC. Como resultado, el comandante del 3º Batallón del 15º Regimiento lideró personalmente un escuadrón de ataque especial en un asalto cuerpo a cuerpo, logrando destruir 6 tanques enemigos. Esto obligó al EPC a retirarse y ayudó a disipar el miedo a los tanques entre las tropas surcoreanas. Durante los enfrentamientos en la línea de defensa de Wichon, el frente del 13º Regimiento en el flanco derecho de la primera división se mantuvo estable hasta que, alrededor de las 7 horas, la primera división del EPC lanzó un ataque combinado con varias unidades, poniendo en peligro la defensa surcoreana. Sin embargo, las fuerzas surcoreanas lograron destruir 2 tanques enemigos con bazucas de 2 y 36 pulgadas, debilitando el ataque del EPC y permitiendo al regimiento recuperar su línea defensiva. 28 de junio. La noche del 27 de junio, aprovechando la lluvia, el EPC lanzó un ataque nocturno que provocó el colapso de la última línea defensiva de la primera división, obligando a las tropas a retirarse de Bonjilcheon durante la noche. En ese mismo momento, el coronel Baek Seon-yeop recibió información del equipo de mando dirigido por el general Kim Jong-il, enviado desde el cuartel general del ejército, sobre el deterioro de la situación en la línea de defensa de Mia-ri. Como medida preventiva, se le recomendó preparar una retirada cruzando el río An. Sin embargo, sin una orden final que modificara la estrategia, la primera división recibió instrucciones de mantener su posición. A las 8 horas del 28, la primera división inició una operación de contraataque conforme a las órdenes previas. El 11º Regimiento logró recuperar casi toda la línea de defensa final, pero el ataque del 13º Regimiento quedó estancado debido a la fuerte resistencia del EPC. En respuesta, el coronel Baek Seon-yeop envió refuerzos desde la Brigada Especial de Seúl y el 3º Batallón del 20º Regimiento para fortalecer la línea defensiva. Ese día, la resistencia del EPC no fue tan intensa, lo que llevó a la primera división a creer que podría recuperar la línea principal de defensa. Sin embargo, aproximadamente a la 1 horas del 28, la última línea de defensa surcoreana en Mia-ri ya había sido perforada por los tanques del EPC. Para la tarde del mismo día, la primera división se encontró rodeada, sin comunicación con el cuartel general del ejército y con escasas reservas de munición. Ante esta situación, el coronel Baek Seon-yeop concluyó que era imposible mantener la posición y decidió ordenar la retirada, lo que dio lugar a los combates en la península de Gimpo y en Oryudon. Dirección Uijeongbu Mia-ri. El contenido de esta sección se encuentra en la batalla de Uijeongbu. La séptima división de infantería, que defendía la dirección de Uijeongbu, comenzó un gran repliegue desde el 25 de junio, el día de la apertura del conflicto. La unidad se dispersó y Uijeongbu quedó amenazada. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur, Chebyeong-deok, señaló que Uijeongbu era una zona de corredor donde el impacto de los tanques podía desplegarse sin restricciones y donde el terreno no era adecuado para la defensa, lo que dejaba a las tropas en una desventaja abrumadora. En ese momento,
el mayor problema del ejército surcoreano era la defensa del eje de Uijeongbu. 26 de junio. Avance del ejército popular desde Pocheon hacia Songguri y Naechon. El plan de contraataque del jefe del Estado Mayor, Chebyeong-deok, se basaba en la premisa de que la segunda división de infantería podría concentrarse en las cercanías de Uijeongbu en la mañana del 26, y que la tercera y la quinta división de infantería también podrían reunirse durante los combates de ese día. Sin embargo, la guerra de guerrillas en la retaguardia obstaculizó enormemente el movimiento y la concentración de las tropas. Para la mañana del 26, solo el cuartel general de la segunda división y 2 batallones del quinto regimiento habían logrado reunirse en Uijeongbu. Además, la séptima división solo contaba con 5 batallones operativos hasta la madrugada del 26, lo que equivalía a un solo regimiento reforzado. En esta situación, el general de brigada Yu Jae-eun, comandante de la séptima división, expresó su descontento con las órdenes, mientras que el general de brigada Lee Jung-yeun, comandante de la segunda división, argumentó que era mejor esperar a que la división se reuniera por completo y concentrar sus fuerzas antes de lanzar un contraataque, insistiendo en la necesidad de defender la línea del río Han. Sin embargo, por razones políticas, Chebyeong-deok ordenó ejecutar la ofensiva, con la segunda división avanzando hacia Pocheon y la séptima división hacia Dongducheon. El comandante de la segunda división, consciente de que no tenía la fuerza suficiente para retomar Pocheon, decidió desde el 25 que el tercero regimiento de la séptima división se reagruparía en Chuksok-rayeong, actualmente Souleup, Pocheon, y lo utilizaría como base para atacar Pocheon. Como se mencionó antes, la segunda división solo disponía de 2 batallones del quinto regimiento en ese momento. Además, el comandante del quinto regimiento estaba ausente por estar asignado a las fuerzas estadounidenses en Japón, y su segundo al mando se encontraba en una salida en Busan, dejando la unidad sin liderazgo. Además, la división no había recibido suficiente munición antes de partir de Daejeon. Debido a esto, se decidió recibir suministros en Chuksok-rayeong y comenzar el avance a las 3 am del 26. No obstante, para entonces, el tercero regimiento ya había abandonado Chuksok-rayeong. Al llegar al área, el quinto regimiento se encontró con unidades blindadas norcoreanas y las atacó con bazucas de 2,36 pulgadas y morteros, pero sin efecto. En menos de 10 minutos, la línea defensiva clave de Chuksok-rayeong fue atravesada por el Ejército Popular de Corea. Por otro lado, el ataque de la séptima división comenzó con éxito, con el batallón mixto del flanco derecho del primer regimiento logrando recuperar Dongducheon. En ese momento, Ri Kwon-mu, comandante de la cuarta división del Ejército Popular, decidió lanzar un ataque envolvente hacia Bongam-ri, actualmente Eunjeon-myeon, Yangju, y de Okjeon-ri, actualmente Ocheon-don, Yangju. En Aipae-ri, cerca de Bongam-ri, la cuarta división se enfrentó con el tercero batallón del flanco izquierdo del primer regimiento surcoreano, que, al contar con menos efectivos de los necesarios, fue superado en menos de 30 minutos. Luego, la cuarta división norcoreana rodeó de Okjeon-ri. Mientras tanto, el 18º regimiento de la séptima división, que avanzaba hacia Bongam-ri, recibió la orden de retirarse hacia Eunjeon-myeon para establecer una defensa en el noroeste de Deokjeon-ri, tras la caída de Chuksok-rayeong. Aunque el regimiento combatió brevemente contra unidades blindadas norcoreanas, fue rápidamente superado. Luego logró destruir un convoy de suministros enemigo, pero perdió contacto con su cuartel general y comenzó a retirarse hacia Samsung-ri, actualmente Samsung-don, Goyan, en la madrugada del 27. 27 de junio. Batallas de Changdon, Mia-ri y Naechon-taereun. Hacia la 1 am, en la reunión de emergencia del gabinete en el edificio central del gobierno, se decidió trasladar la capital a Suwon. No había planes previos para la evacuación de la población civil de Seúl, y en la reunión tampoco se discutió el tema. Más tarde, el Parlamento aprobó una resolución declarando que los legisladores defenderían Seúl junto con sus ciudadanos. A las 5 am, en la reunión de seguridad nacional, Chebyeong-deok afirmó que, aunque el gobierno se trasladara al sur, el ejército mantendría la defensa de Seúl. Sin embargo, poco después, llegaron informes desde el frente indicando que no podrían resistir más allá de esa noche. A las 3 am, el presidente Syngman-rhee, tras ser persuadido por sus asesores, decidió evacuar Seúl. A las 6 am, el gobierno anunció oficialmente su traslado a Suwon. Este anuncio sorprendió a los ciudadanos, que hasta ese momento habían recibido informes optimistas sobre la situación. De inmediato, miles de personas acudieron a los puentes del río Han y a la estación de Seúl buscando huir, mientras que los refuerzos militares seguían avanzando hacia el norte,
sumiendo a la ciudad en el caos. En Changdong, mientras tanto, el 25º regimiento cubría la retirada de las tropas desde Uijeongbu y trataba de reorganizar la línea de defensa. Durante los combates, lograron destruir 3 tanques norcoreanos. Hacia las 10 de la mañana, la unidad de defensa del ejército surcoreano, cuya posición defensiva aún no estaba completamente fortificada, fue atacada por el ejército norcoreano, que había reforzado su ofensiva con alrededor de 40 tanques y obuses autopropulsados. Aunque las fuerzas defensoras resistieron con el apoyo de obuses de 105 mm del segundo batallón de instrucción de la Escuela de Artillería del Ejército, no lograron detener los tanques, lo que provocó la ruptura de la línea defensiva. En medio del caos, el coronel Han Jun-ho, comandante del primer regimiento, murió a causa de los disparos enemigos, lo que llevó al ejército surcoreano a dividirse y retirarse hacia las zonas de Mya-ri y Taereum. La retirada de las tropas surcoreanas de Seúl comenzó alrededor de las 12:30 del mediodía, y el cuartel general del ejército se trasladó a Sieun. Sin embargo, cuando se difundió la noticia de la inminente intervención estadounidense, el jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano cambió de decisión y reubicó el cuartel general en Yonsan alrededor de las 6. Mientras tanto, en medio de la confusión dentro del alto mando, en la línea defensiva Mya-ri, Oewi-dong, el general de división Lee Eun-jun, comandante de la quinta división y también designado comandante de la zona de combate de Mya-ri, organizó la defensa con el segundo batallón del 15º regimiento, el primero batallón del 20º regimiento y el segundo batallón del 8º regimiento de la división capital, al tiempo que intentaba reagrupar a las unidades en retirada. En la línea de defensa de Mya-ri, la quinta división cubría el sector occidental, incluyendo la línea 3 del metro, mientras que la séptima división se encargaba del sector oriental. El ejército norcoreano, que había ocupado Changdong, detuvo momentáneamente su avance, lo que provocó una calma temporal en el frente de Mya-ri. No obstante, en la zona de Taereum, el 9º regimiento, con algunas unidades faltantes, y un batallón de cadetes se mantenían en enfrentamiento. Hasta la tarde del 27 de junio, la línea defensiva Mya-ri, Oewi-dong contaba con una fuerza combinada de aproximadamente 3,000 soldados de 2 divisiones. La moral de las tropas era alta debido a la noticia de la intervención estadounidense y a la importancia estratégica de esa posición como última línea de defensa de la capital. Además, la ubicación de la línea permitía bloquear la única carretera periférica, lo que facilitaba la defensa contra los tanques enemigos. Gracias al trabajo del batallón de ingenieros y la colaboración de civiles, se habían construido múltiples trincheras, fortificaciones y obstáculos en los alrededores de Mya-ri. Durante la noche del 27 de junio, bajo la lluvia, el ejército norcoreano lanzó su ataque. Alrededor de las 7, una unidad de reconocimiento montada y 10 tanques enemigos iniciaron la ofensiva. Aunque el intento de detenerlos con explosivos falló, una intensa concentración de fuego con armas pesadas, incluidas 3 piezas de artillería de 105 mm, logró repeler el primer asalto. Sin embargo, hacia la medianoche, un nuevo ataque con varios tanques y unidades de infantería aprovechó la lluvia para lanzar un asalto relámpago, cambiando el curso de la batalla. La mala visibilidad desorganizó a las tropas defensoras, permitiendo que la unidad de tanques norcoreanos superara los obstáculos y avanzara. Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 28 de junio, los tanques de la 105ª Brigada Blindada, en apoyo de la 4ª División del Ejército norcoreano, cruzaron Mya-ri y lograron romper la última línea de defensa de Seúl. En Oewi-dong, el segundo batallón del 8º regimiento tuvo que retirarse debido a la escasez de municiones, mientras que las unidades en Taereum combatieron hasta la mañana del 28 de junio antes de comenzar una retirada escalonada. Las tropas de la línea de defensa de Mya-ri, sin conocimiento de que los tanques norcoreanos ya habían ingresado a la ciudad, continuaron resistiendo hasta que, en la madrugada, un ataque de infantería del ejército norcoreano las obligó a retroceder dirección a Gimpo. El texto principal de esta sección trata sobre la batalla de la península de Gimpo y la batalla de Oryudong. El 28 de junio, un avión de transporte estadounidense Douglas T-54 Ski Master fue derribado e incendiado por aviones de combate del Ejército Popular de Corea del Norte. Mientras las líneas defensivas al norte de Seúl se veían amenazadas en las zonas de Uijeongbu y Bonjilcheon, el Ejército Popular también ponía en peligro Seúl desde el flanco a través de la península de Gimpo, ubicada en la desembocadura del río Han. Debido a que esta zona tiene un ancho considerable y grandes variaciones de marea, dificultando las operaciones de cruce, el ejército surcoreano no había preparado una defensa adecuada. El 25 de junio, tras la ocupación de Kaesong, la 6ª División norcoreana continuó su avance hacia el sur,
alcanzando el río Han e iniciando una operación de cruce. Para la mañana del 26 de junio, entre las 6 y 6:30 de la mañana, entre 2 y 3 batallones, junto con 2 piezas de artillería de nivel regimental, habían cruzado y establecido una cabeza de puente de 3 kilómetros. Al día siguiente, el 27 de junio, más fuerzas, incluyendo unidades de la 13ª y 15 regimientos, 2 baterías de artillería de campaña y 2 baterías de la 17ª Brigada de Artillería Independiente, ampliaron la cabeza de puente a una longitud de 5 a 6 km. Al recibir informes del cruce enemigo, el cuartel general del Ejército de Corea del Sur asignó al coronel Jae-in-ju como comandante de la defensa de Gimpo, ordenándole organizar una fuerza combinada con unidades en retirada, cadetes de la Escuela Militar de Namsan, la Escuela de Infantería, la Escuela de Ingenieros, el Batallón de Defensa Nacional y algunas unidades del Regimiento Blindado Independiente desplegadas en Gimpo, con el objetivo de frenar el cruce del Ejército Popular. Para la tarde del 26 de junio, cuando las fuerzas surcoreanas completaban la formación de sus posiciones defensivas, comenzaron a avistar exploraciones norcoreanas en la zona. 2 horas después, varias embarcaciones enemigas se acercaron a Gangneonpo, en el extremo norte de la península de Gimpo. El 5º Compañía del 2º Batallón del 12º Regimiento Surcoreano abrió fuego contra los norcoreanos que desembarcaban, eliminándolos, mientras que una sección de vehículos blindados destruyó una embarcación de carga enemiga con fuego de cañón M3 de 37 mm montado en un M8 Greyhound. Sin embargo, durante la noche, el Ejército Popular logró infiltrar pequeños grupos en las colinas cercanas a Gangneonpo y desembarcó una compañía en la isla de Ganghwa, atacando la retaguardia del Batallón de Defensa Nacional. Al amanecer del 27 de junio, el 14º Regimiento norcoreano, apoyado por fuego desde la orilla opuesta, inició un cruce a gran escala. La defensa surcoreana comenzó a desmoronarse cuando la línea del Batallón de Defensa Nacional colapsó y su ruta de retirada fue cortada. En respuesta, el cuartel general asignó más unidades a la zona, incluyendo el 3º Batallón del 22º Regimiento de la 3ª División de Infantería, el 3º Batallón del 8º Regimiento de la División de la Guardia Capital y la 8ª Compañía del Destacamento Blindado Independiente. Estas fuerzas se reagruparon y establecieron una línea de defensa final en la colina 73 del monte Unyusan, en las afueras de la ciudad de Gimpo. En la mañana del 28 de junio, los norcoreanos lanzaron un ataque simultáneo en 2 frentes, transportaron más tropas en embarcaciones pesqueras para desembarcar al norte de Daecheon, mientras que su ataque principal avanzó por la carretera hacia Gimpo, encabezado por 2 tanques. Aunque las fuerzas surcoreanas intentaron detenerlos con fuego de bazucas de 2 y 36 pulgadas y cañones de 37 mm montados en vehículos blindados, no lograron frenar el avance de los tanques enemigos. Finalmente, el comandante surcoreano de la zona ordenó un contraataque con las unidades disponibles del 2º Batallón del 12º Regimiento, pero la batalla se tornó desfavorable y las fuerzas surcoreanas comenzaron a retirarse mientras la artillería norcoreana bombardeaba la ciudad de Gimpo. Combates en Seúl y la retirada a través del río Han. Ver también, explosión del puente de la Independencia del río Han. En la madrugada del 28 de junio de 1950, a la 1 de la madrugada, las fuerzas surcoreanas perdieron su última línea defensiva en Mia-ri, permitiendo que el Ejército Popular ingresara a Seúl sin obstáculos. Para la 1:45 de la madrugada, se recibió la noticia de que los tanques norcoreanos habían entrado en Donamdon, entonces parte del centro de la ciudad. Ante esto, el jefe del Estado Mayor surcoreano, Cheb Yeong-deok, ordenó la demolición del puente de la Independencia sobre el río Han y se retiró hacia Seúl. Poco después, los comandantes de la segunda, quinta y séptima divisiones del ejército surcoreano llegaron al cuartel general y solicitaron suspender la demolición del puente hasta que las tropas en el frente pudieran retirarse. El coronel Kim Bak-il y el director de operaciones, el coronel Hang Chang-wook, dieron la orden de detener la explosión, pero cuando Hang Chang-wook llegó a la zona del puente para ejecutar la orden, el norte de Seúl ya estaba en un caos total con refugiados y soldados en retirada, lo que hacía imposible moverse por las carreteras en el puesto de mando de demolición. Tras recibir la orden de demolición del jefe del Estado Mayor, el coronel Choi Chang-sik, jefe de ingenieros, emitió la orden de demolición alrededor de las 2:20 de la madrugada del día 28. En ese momento, la policía militar del ejército y la policía intentaron detener a los vehículos que se retiraban sin órdenes en el puente, pero no tuvieron éxito. Con la señal de encendido, se volaron el puente peatonal y 3 puentes ferroviarios. El coronel Hang Chang-kook, que se dirigía urgentemente al puesto de mando de demolición para emitir la orden de detener la explosión, escuchó una gran detonación cuando estaba cerca del destino.
Aproximadamente entre 500 y 800 personas murieron debido a la demolición del puente peatonal del río An. Además, cerca de la estación de policía del río Buchan, los escombros destruyeron alrededor de 40 vehículos y muchas personas resultaron heridas. Asimismo, la ruta de retirada de las principales unidades del ejército surcoreano fue bloqueada, y 1,318 vehículos de apoyo, junto con equipos y suministros, quedaron abandonados en la orilla norte del río An, siendo capturados por el Ejército Popular de Corea del Norte. Sin embargo, debido a fallos en la detonación, los puentes ferroviarios dobles de la línea Gyeongbu y los puentes ferroviarios de una sola vía de la línea Gyeongjin no fueron completamente destruidos, lo que posteriormente permitió el cruce de los tanques norcoreanos durante la batalla del río An, afectando significativamente la operación. El Ejército Popular de Corea del Norte ingresó a la ciudad de Seúl alrededor de las 11:30 de la mañana del día 28. Como el ejército surcoreano no estaba en condiciones de llevar a cabo una batalla urbana organizada, las unidades del Comando de Defensa de la capital y del primer cuerpo de ingenieros que permanecían en la ciudad combatieron por separado. El primer batallón del 18º Regimiento, perteneciente al Comando de Defensa de la capital y desplegado en la dirección de Samgakji y Maepou, intentó ataques cuerpo a cuerpo contra los tanques norcoreanos con cañones antitanque de 57 mm, sin éxito, aunque su unidad antiaérea logró derribar un avión de combate enemigo. Mientras tanto, algunas unidades del tercer batallón del 5º Regimiento, que se retiraban desde la línea de defensa de Mia-ri, detectaron 12 tanques y una unidad de infantería enemiga entrando a la ciudad desde Cheongmyeong y se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no se confirmaron daños en los tanques enemigos, y solo 3 de los 10 soldados de la unidad especial lograron regresar. En Namsan, un grupo de soldados reunidos bajo el mando del coronel Lee Yong-mon de la Escuela de Estado Mayor formó la unidad Baekho y resistió hasta el final. Los sobrevivientes continuaron luchando con tácticas de guerrilla. En el hospital de la Universidad Nacional de Seúl, un pelotón de guardia resistió hasta ser completamente aniquilado, y de aproximadamente 100 pacientes hospitalizados, 80 se refugiaron en la colina detrás del hospital para resistir, pero todos fueron abatidos. Posteriormente, las tropas norcoreanas que irrumpieron en el hospital llevaron a cabo una masacre de los pacientes hospitalizados. Aunque la resistencia de estas unidades no fue organizada, sí fue extremadamente feroz, y la línea de defensa exterior de Seúl continuó luchando de manera organizada. Como resultado, les tomó aproximadamente 10 horas a las tropas norcoreanas avanzar desde la ruptura de la línea de defensa de Mia-ri hasta la línea del río An. Consecuencias. Consulta el documento sobre la ocupación de Seúl por el Ejército Popular de Corea del Norte. En el momento de la voladura del puente peatonal del río An, las principales unidades del ejército surcoreano, la segunda, tercera, quinta y séptima divisiones, junto con las unidades del Comando de Defensa de la capital, aún estaban combatiendo en la línea de defensa exterior de Seúl, mientras que la primera división mantenía la línea defensiva al sur de Paju y realizaba contraataques limitados para frenar el avance enemigo. Sin embargo, tras la demolición del puente y la entrada de las tropas norcoreanas en Seúl, las unidades surcoreanas colapsaron rápidamente y comenzaron a retirarse. Sobre esta situación, instructores de historia militar de la Escuela de Oficiales de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres de Japón, anteriormente la Academia del Ejército Imperial Japonés, señalaron que el ejército surcoreano no solo sufrió el ataque del Ejército Popular de Corea del Norte, sino que también se autoimpuso una retirada prematura, bloqueando su propia ruta de escape, lo que resultó en un colapso increíblemente rápido. La primera división y las unidades de refuerzo, que estaban defendiendo la dirección de Munsan, se dispersaron y cruzaron el río An en varios puntos, incluyendo Isampo al suroeste de Bonjilcheon y Aengju, cerca del aeropuerto de Gimpo. Sin embargo, en Isampo, fueron atacados por las tropas norcoreanas en la zona de desembarco y sufrieron grandes pérdidas. Desde la frontera hasta la batalla de Seúl, la primera división y sus unidades adjuntas registraron un total de 3,500 bajas, incluyendo muertos y desaparecidos, la mayoría de las cuales ocurrieron durante la retirada a través del río. Después de cruzar el río, la división quedó reducida a aproximadamente 5,000 soldados, pero lograron llevar consigo el mayor número posible de equipos transportables. Las unidades que combatían en la dirección de Mia-ri cruzaron el río An en diversos puntos, incluyendo Maepou, Ahung-ri, actual Seogangdon, Seobingo, Annamdon, Tuksum y Wangnaru. La séptima división, que había estado combatiendo desde las primeras batallas en la frontera, quedó reducida a solo 1,200 soldados después de cruzar el río, y apenas pudieron llevar consigo 4 ametralladoras. Las tropas que cruzaron el río en Wangnaru se reagruparon inmediatamente en Suwon,
mientras que aquellas que cruzaron en Seobingo, Annam-dong y Tuksum se reagruparon en Suwon y Sieun. Las que cruzaron en Aengju, Ajungri y Meipou se dirigieron principalmente a Sieun. Para la noche del 28 y la mañana del 29, la mayoría de las unidades en retirada ya se habían reagrupado. Sin embargo, todavía quedaban soldados surcoreanos atrapados en la ciudad de Seúl, algunos intentando regresar a sus unidades de manera individual, pero muchos fueron capturados por el Ejército Popular de Corea del Norte. El 29 de julio, el general de brigada Ie Chem Jung-beom, incapaz de escapar de Seúl, se suicidó en el monte Ingwan de la ciudad. Por otro lado, el Ejército Popular de Corea del Norte sobreestimó la importancia estratégica de Seúl, lo que provocó un retraso en su avance después de tomar la ciudad. Aprovechando esta pausa, el ejército surcoreano logró reorganizarse y establecer una línea de defensa a lo largo del río Han. Además, el 27 de junio, Estados Unidos decidió intervenir militarmente en apoyo de Corea del Sur. Desde el 28 de junio, la Fuerza Aérea estadounidense comenzó operaciones en la península, y el 29 de junio, la Marina de EU inició bombardeos desde sus cruceros contra posiciones enemigas. El 30 de junio, el presidente de EU, Harry Truman, declaró que la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte representaba una creciente amenaza comunista en el Pacífico y para los Estados Unidos. Ordenó el apoyo aéreo y terrestre a las fuerzas surcoreanas, además de reforzar las tropas estadounidenses en Filipinas y ordenar a la séptima flota que protegiera Taiwán. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 84, autorizando el uso de la bandera de la ONU en operaciones contra las fuerzas norcoreanas y sus aliados. Asimismo, instó a los países miembros a apoyar a Corea del Sur para repeler la agresión norcoreana y restaurar la paz y la seguridad mundial.